Yo soy un convencido que cuando vos trabajás en una corporación, el balance es por fases. Es mentira de que vos tenés la vida bien, que vas a poder, siendo CEO, vas a poder tener la vida balanceada. Vos lo que tenés que lograr es, bueno, este es el momento de la compañía y ahí te dispensa y te entiende tu familia. Y a la compañía, este es el momento de mi familia, o este es el momento de la batería, o este es el momento de mis amigos, y este es el momento de mi salud. Y también te tiene que entender. Y eso es muy importante. Este episodio llega a ti gracias a MacTours, la consultora en sistemas comerciales y estructura organizacional para empresas que ofrecen productos y servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando optimizar los procesos de venta y operaciones de tu empresa, visita mactours.com. Con letras sería MCTORCE.com, mactours.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Marcelo Cuscuna, ejecutivo argentino con una trayectoria destacada en la industria de tecnología médica. Marcelo cuenta con un máster en negocios por la Pacific Western University, estudios en administración de empresas en la Universidad Católica de Salta y formación en medicina en la Universidad de Buenos Aires. Además, ha liderado la región de América Latina para Ottobock, una empresa global de movilidad asistida y dispositivos ortopédicos. Hoy hablaremos de el poder de elegir tu propio camino para lograr tu mejor versión. Marcelo, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchas gracias, honrado por tener este espacio. Oye, Marcelo, creo que por mucho debes de ser la persona más recomendada a lo largo del tiempo para este episodio. Bastantes anécdotas contaban y decían, oye, es que es la persona perfecta para platicar contigo. Entonces es un honor por fin poder sentarnos después de aquella primera plática que tuvimos aquí en este espacio. Bueno, te deben haber mentido un poco, te deben haber exagerado o son muy generosos conmigo. La realidad es que me encanta tener esta charla con vos. Tuve una charla con vos hace muy poco y me quedé con ganas. Estábamos 3 personas ahí, un gran amigo en común que tenemos, y me quedaron muchas ganas de charlar con vos, una persona de mucha experiencia. Además, Progresivo es una bomba, está buenísimo. Me gusta ir mirando, picando sobre algunos capítulos que me los vi todos, pero hay cosas muy interesantes. Y me parece que está bueno el espacio. Hoy hay podcasts de todo tipo, hoy hay lugares para todos, pero bueno, me parece que es justo el nicho en el que encajo. Oye, justo en esta parte de plática de la última reunión que tuvimos, algo de lo que me pareció más interesante fue la parte de la música. Y me gustaría preguntarte cómo te empezaste a involucrar en la música, cuál fue el primer instrumento que empezaste a tocar. Bueno, la verdad que la historia es larga porque yo tengo 54 años y se remonta a cuando era muy chiquito. Yo tocaba la flauta, mi mamá es pianista, o sea, tocaba el piano, era profesora de piano, pero no ejercía. Mi hermana tocaba el piano y yo tocaba la flauta. Entonces, bueno, ahí aprendía canciones. Después vino la etapa de primaria, donde a mí un poco me aburría ese instrumento, pero bueno, era lo que había para tocar en casa, digamos, para estar bien políticamente correcto en casa. Y cuando tenía 11 años exactamente, me pasaron un cassette de Police grabado. Y enloquecí, esas cosas que yo tenía un mix ahí. Mi papá escuchaba tango, folclore argentino, y mi mamá escuchaba un poco de todo, pero tirando a más canciones clásicas. Y mi hermana era la parte del rock. Mi hermano mayor, me llevan 10 y 11 años. Entonces mi hermano era tanguero, igual que mi padre. Yo mucho por el lado del tango no iba, me gustaba, o sea, me gusta, lo escuchaba, pero bueno. Y ahí descubro en ese año, mi hermana me mostraba un poco el rock nacional y tampoco me convencía demasiado. Y en ese momento, solo algo de Spinetta. Y me llega un cassette grabado de un chico del barrio, me dice, escucha esto, te va a encantar. Y escuché de Police y fue como amor a primera vista. Además, fue algo que, a primera escucha, básicamente, en realidad fue algo increíble, porque como que mi cabeza solo escuchó la batería de Stuart Copeland. No sé por qué, obviamente porque tenía algo muy notorio y diferente,
y fui, me acuerdo, con los ahorros que tenía, fui a una disquería. Pensé que Argentina siempre tenía problemas de importación, no había discos importados. Y fui a una disquería de mi barrio y le dije, quiero algo que suene como esto. Y el tipo me dio Synchronicity, obviamente, de The Police en vinilo. Me dio Led Zeppelin 4 y me dio My Generation de los Who. O sea, ese fue mi comienzo. A los 11 años me pasé un fin de semana escuchando enloquecido y claramente 3 bateristas que me marcaron. Obviamente empecé a tocar la batería, fue toda una crisis en casa y bueno, eso fue el principio de la historia. Me encantó y es el día de hoy que sigo tocando. Oye, ¿qué tiene la batería que te llamó más que el resto de instrumentos? Porque siempre hay uno, ¿no? O sea, siempre hay uno que lo escuchas y cuando estás escuchando una canción, pues es literalmente el instrumento que estás escuchando más conscientemente. Pero ¿qué fue para ti? No, para mí fue realmente sentir acá, realmente sentir, como decimos, en la panza, en las tripas, ese sonido del bombo y sobre todo el estilo de tocar de Stuart Copeland, que a mí es el día de hoy que me fascina. Y eso sumado a que, bueno, eso generaba una disciplina física, además de musical, y eso incluía también las matemáticas, y, porque la subdivisión en la batería incluye mucho, la música incluye la matemática, y en ese momento es como que para mí era todo un desafío. Pero lo que más me gustó era lo físico, esa cosa de ver al baterista ahí atrás, desarrollar, ser parte de una banda, ser parte de la música, y creo que siempre entendí que era alguien que estaba bancando desde atrás, como una pared. Y eso a mí me impactó positivamente y bueno, ahí empecé a desarrollar el placer por estudiar la batería. Al principio fue difícil porque tener un hijo, un hermano, un pariente que toca la batería y estudia en casa es un dolor de cabeza. Pero bueno, nada, lo fui desarrollando y avancé. Más de grande, hace ya 15, 16 años empecé a tocar el saxo tenor, y mi familia fue feliz, porque bueno, es otro de los placeres que tengo. El jazz me encanta y bueno, eso me acerca un poco más a los grandes jazzeros que escucho desde siempre, ¿no? Oye, en algún momento, cuando estabas más joven, en esas épocas que aprendiste a tocar la batería, ¿tú tenías pensado dedicarte a algo relacionado con la música? ¿O cómo terminaste, pues primero en la escuela de medicina? No, la verdad que no, en realidad lo tomé como tomo todo, con 100% de pasión, estudiaba un montón y demás. Nunca me costó el colegio, entonces mi mamá medio como que me dejaba. Además, el deporte ocupaba un lugar muy especial. La realidad es que siempre fui multifacético en ese aspecto y no soñaba con ser estrella de rock. Obviamente, interiormente decía, qué lindo, ¿no? Ser el baterista de Led Zeppelin. Ya no existía, pero o haber sido Stuart Copeland. Y sí, siempre tuve bandas y sí, siempre soñé que esas bandas les vaya bien. Algo que es más difícil que un matrimonio. O sea, mantener junto a una banda es más difícil que un casamiento. Y además tenía la vocación muy fuerte de ser médico. Y eso realmente jugaba como hacía un contrapeso enorme. De hecho, cuando tuve mis 15 minutos de fama, no cuadró, no cuadraba el mundo de la música y de la noche, por más que yo tocaba bien y realmente en ese momento estaba muy, muy metido, conocía gente del ambiente, te buscaban, te decían, che, ahí vamos a tocar, vení, hay una banda. De hecho, es increíble. Hoy en día le cuento a un montón de gente que he tocado con gente que hoy está todavía en el mainstream del rock en la Argentina y no te creen, porque eran pibes como yo que soñaban con algún día hacer, ellos lo fueron. Yo no, porque tenía una otra vocación. Además, bueno, qué sé yo, después te metes en el mundo y empieza a haber un montón de otras cuestiones que tal vez no van tan de la mano con lo que vos querés como objetivos de vida. Hablas de una palabra interesante, vocación, que creo que cada vez se escucha menos la parte de vocación y se escucha más la parte de propósito. Para ti, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la realidad es que en este caso, al menos en mi caso, yo a través de perseguir la vocación encontré el propósito.
ahí ya te estoy delineando un poco la diferencia. En aquel momento no se hablaba tanto de propósito y no se tenía pensado eso. Se sentía una pulsión que uno la relacionaba con la vocación. Yo no tuve que hacer ningún tipo de estudio para que me digan lo que tenía que estudiar o viste que te mandan a, no sé, no sé cómo se llama, mis hijos lo han hecho, test vocacional, ahí está. Todavía se llaman test vocacionales. Algo que no sé, no creo mucho en ello, pero bueno, hay que mandarlos a los pibes, entonces uno lo hace, negocia y lo manda. En algún caso da resultado, qué sé yo. Ahora, a través de la vocación, descubrís tu propósito. Yo estoy muy relacionado al servir, al servicio, a poder dar servicio y que la gente a través de ese servicio tal vez pueda encontrar no solo su propósito, sino un camino de vida. La realidad es que después no me recibí de médico, pero trabajé 26 años en corporaciones de salud, siempre dando servicio, y sobre todo los últimos 16, donde me enfoqué en la discapacidad, que además me enseñó muchísimo y me ayudó a fundamentar esos pilares de descubrimiento del propósito. Entonces, no sé si te respondo exactamente la pregunta que me haces, pero sí creo que va por ahí. Hoy es verdad que está fuera de moda decir vocación, nadie tiene vocación. O por lo menos, qué sé yo, no sé si los youtubers tienen vocación. Creo que los youtubers encuentran un lugar en donde les gustaría estar, lo persiguen y lo logran, lo consiguen. Y a mí eso me parece lindo también. Porque antes no existía el título de youtuber, y hoy existe, y hay youtubers que son excepcionales. De hecho, por eso el streaming hoy está cambiando la historia de la televisión, inclusive, y de la radio. Con lo cual, bueno, ese es mi propósito, y siempre traté de estar relacionado con eso. Con esta conexión de salud, platicábamos en aquella ocasión como el cómo iba el involucramiento, el cómo era el involucramiento con los estilos de liderazgo, con las formas de ser, y de alguna manera, pues el dirigir compañías, creo que de cualquier tamaño, implica el desarrollar a otros líderes, el desarrollar a otras personas con este pensamiento crítico. Desde tu perspectiva, ¿qué lecciones fuiste aprendiendo para ser mejor líder? Y ahorita ya nos meteremos más profundo en tu carrera profesional. Bueno, las lecciones creo que son comunes a todos los que son muchos años, ¿no? Entonces, no podría decirte una lección. Yo creo que en la construcción de tu liderazgo, que también hay algo que en este año sabático, leyendo muchísimo, investigando un montón, muchas veces se asume que el liderazgo es estático, ya está claro que no hay un estilo de liderazgo, que hay varios estilos de liderazgo, pero muchas veces creen que una persona tiene un estilo de liderazgo definido, lo cual está bien porque como raíz vos tenés un estilo de liderazgo que acompaña tal vez tu personalidad, tu carácter, tu manera de convencer, porque básicamente pasa por ahí, pero creo que la dinámica de las corporaciones te exige inclusive adaptar tu liderazgo, inclusive adaptar ciertas herramientas. Si bien vos no cambiás tu core, o sea, tu columna vertebral se mantiene en tu estilo de liderazgo, tenés que flexibilizar un poco más. La gran enseñanza que me llevé de los últimos 16 años es justamente eso. Muchas veces nos ceñimos a herramientas que nos dan resultado y creemos que entonces es acá, es por acá. Y cambia el status quo y tenés que cambiar rápido, tenés que cambiar muy rápido. Porque bueno, hoy el mundo se mueve de otra manera. La gran experiencia que hemos tenido y el gran aprendizaje que hemos tenido fue la pandemia. De hecho, la pandemia nos demostró que no teníamos líderes de calidad. Y esto por ahí va a sonar muy... no fuimos líderes de calidad. Me meto dentro de la bolsa independientemente del trabajo que yo haya hecho o lo que yo creo que he hecho en la pandemia. Los liderazgos se pusieron a prueba, obviamente, como en toda crisis, como en toda gran crisis, y no hubo un Churchill. Estoy hablando a nivel global, ¿no? No te estoy hablando en corporaciones, pero si de ahí para abajo, de ahí bajás, te das cuenta que eso falló. Entonces, estamos en un momento de transición bastante grande hoy, respecto de, bueno, la reconfiguración del mercado laboral, de cómo se piensa el trabajo, que no es ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, no es ni lo que creíamos que se acababa, y que transmutábamos todo a trabajar online, absolutamente todo, ni tampoco creo que ya
funcione el trabajo de 8 a 5 todos los días y sin explicación alguna por la cual tener que ir, ya era el hecho, era importante que estés. Entonces, con respecto a eso, creo que la gran enseñanza fue flexibilización absoluta y que el líder debe entender que tiene que cambiar y que está para eso y que no es que tiene que cambiar el líder, tiene que cambiar tal vez el camino y las herramientas de liderazgo que está utilizando y no hay tiempo de espera. Yo tuve fuertes discusiones durante la pandemia. Yo me autocuestioné muchísimo y obviamente cuestioné a los líderes y a los pares y a las personas en las cuales yo me apoyaba como gerentes medios de la organización, porque me daba cuenta que no había reacción, que no había esa reacción rápida que se necesitaba. Y después, y por eso te decía, y ya cierro, el tema de la transición en la que estamos hoy tiene que ver justamente con esto de cuestionar el que creímos que era, ya está, ahora es todo remoto. No funciona, no funciona. No, todo remoto no funciona. Hay cosas que siguen siendo somos seres sociales, necesitamos el contacto humano. De nuevo, insisto, mi background, por más que yo tengo una formación en negocios, es médico. Y está claro que la presencia con el profesional es importante, es necesaria. De nuevo, insisto, y esto va en ese aspecto y en muchos otros. Olvídate de un médico. Somos seres sociales, necesitamos estar. Hablaba con un compañero de mi último trabajo, un ex compañero de mi último trabajo, en el cual ya no está más tampoco, y me decía, me proponen 3 días remoto y dos en la oficina, lo cual al principio me encantó, y después cuando le empecé a tomar el gustito y que los compañeros, está bien, es un tipo de 45 años, ¿no? No es muy joven, pero tampoco es de mi edad. A los compañeros, al hacer cosas y demás, me hacía falta estar. Tenía ganas de estar, tenía ganas de ir. Y no porque tenga un problema en la casa y se quiera huir de su esposa o de sus niños, para nada. Todo lo contrario. Entonces, eso creo que como aprendizaje, y creo que él describe muy bien la situación en la que estamos hoy, la transición. Oye, tú mencionas que hay muchos estilos de liderazgo, que el liderazgo se tiene que ir evolucionando y que realmente yo lo resumía y cuando lo platicaba en su momento con Mariano de esta parte también de liderazgo, platicábamos que a los líderes les hace falta preocuparse realmente no solo por las organizaciones y por el objetivo de las organizaciones, sino por las personas. O sea, ¿cómo vas a poder ser un buen líder si no te importa cuál es el motivador de cada uno de tus colaboradores? Porque al final ahí es donde adaptas tu estilo de liderazgo y tu forma, porque tienes que hacer que tu equipo alcance los resultados, pero también que la persona alcance sus resultados personales al mismo tiempo. Y es como ambos logran lo que quieren, tú tienes la permanencia y la lealtad y viceversa del lado de la corporación. Independientemente del estilo de liderazgo que adoptes, la corporación necesita entender que no hay una sin otra. O sea, vos podés obtener un buen resultado 1 año, 2 años, 3 años, tal vez, sin preocuparte demasiado por los objetivos individuales de la gente. Pero al final del día, o mejor dicho, al principio de todo, es que detrás de todos esos números hay un montón de historias humanas. Hay un montón de historias que construyen ese número. Vamos al P&L. P&L exitoso, top line sensacional, EBITDA maravilloso, y no hay promociones, y no hay movimiento, y no hay reconocimiento. Y ahí viene otra discusión importante respecto de esto que bien explicás vos con el tema de cuidar a tu gente. El reconocimiento es vital. Y el reconocimiento no tiene siempre que ver con el dinero, si bien obviamente las personas trabajan por dinero, tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver con un montón de cuestiones de calidad de vida, tiene que ver con la charla sincera con el supervisor, el cargo superior, que realmente el jefe realmente esté interesado por la vida del tipo que sostiene su carrera también. Había algo muy interesante en Johnson que se llamaba Talent Scope y por eso digo, es una gran compañía para aprender lo que
todas tienen cosas buenas y cosas malas. Yo realmente hice mi escuela corporativa, la hice, gracias a Dios, en una compañía muy buena en ese aspecto y que estaba en un momento muy lindo. Y el Talent Scope nos obligaba de manera saludable a que los líderes que estábamos liderando equipos con mucha gente entendamos dónde estaba situado cada persona. Y ahí, bueno, había una matriz que te hablaba de 0 a 9, de 0 a 10 en performance y de 0 a 4 en potencial. Entonces vos tenías que empezar a crear tu scope de gente y siempre tenías que tener mínimo 3 reemplazos. O tenías que, estamos hablando de gerencias medias altas para arriba, ¿no? Después eso se bajaba a gerencias medias, gerencias más pequeñas, pero vos tenías que tener 3 reemplazos, un Ready Now, un Ready Late y un Ready Future, o sea, una persona que está para reemplazarte mañana y que puede inclusive subir 2 posiciones, una que te puede reemplazar en 3 años y una que te puede reemplazar en 5. Eso también crea una conveniencia saludable, pero eso al final del día es tomar conciencia de quién es bueno, quién no lo es, qué tenemos que apoyar y desarrollar básicamente las cosas buenas de esas personas, no enfocarnos, ahí hay una discusión grande, ¿no? Obviamente, bueno, si no nos enfocamos en los errores, ¿cuándo los vamos a corregir? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, tiene que ver con esto de poner a la gente a hacer lo que realmente hace bien y le gusta. Al final, cómo hacer que todo el equipo pueda generar valor y al mismo tiempo esta cultura muy, muy latinoamericana que muchas veces no lo vives en un corporativo, en una multinacional, pero sí en una empresa local en Latinoamérica, donde los líderes o los gerentes, por ejemplo, no quieren que su personal crezca o que los opaque en su potencial. Y eso se ve en muchísimas empresas, por no decir todas las empresas locales, aunque sean a nivel nacional, pero que son empresas que aún no son, no tienen un gobierno corporativo. Como ves que, pues bueno, se aplastan entre sí para buscar sobresalir, que es una metodología, una filosofía muy contraria a lo que estás mencionando que viene de un corporativo. Sí, igual pasa en las corporaciones, no, no solo en las pymes familiares. Las pymes familiares tienen un detalle, es de no largar el control, que ahí es donde radica el hecho de que no crezca el que está abajo, porque tienen temores, porque tienen un montón de inconsistencias. Ahora, en las corporaciones también sucede eso, porque hay egos, porque hay política, porque hay muchísimas inseguridades. Yo aprendí que, a ver, vos te tenés que sentar en la mesa con los 9 y los 10. Si vos ya sabés que sos 8 o 9, y estás seguro de lo que valés, y llegaste a donde llegaste por mérito propio, sentate con 9 y 10, contratá 9 y 10, promovés que sean 9 y 10, porque si contratás 5 o 6, al final del día te resulta perjudicial a vos. O sea, si vos, vamos a suponer, soy un director comercial, olvídate de ser presidente o vicepresidente o gerente general, soy un director comercial y contrato vendedores que no tengan vuelo más allá de ir a vender, que sean excelentes vendedores, pero que no les veas la capacidad para. Al final del día vas a fracasar, vas a terminar fracasando. Contratás 5, con mucho trabajo lo vas a llegar a ser un 7. Y tal vez un 7 en una corporación muy competitiva no está para un puesto gerencial. No lo vas a poder promover nunca, porque le va a faltar idioma, porque le va a faltar skills financieros, porque no va a tener idea de los recursos humanos, porque va a hablar otro idioma. Y encima tuviste que invertir muchísimo tiempo para que se mueva 2 puntitos. Yo vivo todo medio como un ranking, pero es así como funciona. A mí me tocó hacer procesos en toda Latinoamérica de búsqueda de gente. Y realmente lo miraba de ese punto. Yo más allá de los directores de recursos humanos, gerentes de recursos humanos o empresas que te ayudaban, yo hacía mi ranking. O sea, ¿qué puntaje le doy de 0 a 10 a este candidato? ¿Es un 7? Pues si es un 7 me la juego. Trabajo 2 añitos fuerte con él o con los gerentes que lo van a apoyar y tenemos un 9. Entonces ahí ganaste un soldado más para la causa. Primero vas a lograr una lealtad increíble y segundo vas a tener un tipo que esté preparado para asumir mayores desafíos. Entonces yo creo que es un tiro en el pie el ego y el miedo en las corporaciones. Es un tiro en el pie porque contratamos gente que no nos pueda opacar, y al final del día no nos llevan a ningún lado. Mi papá decía que él prefería ponerle freno a un loco
que nafta a un tonto, que gasolina a un tonto. Y eso medio como refrán de la calle, ¿no? Yo también, yo creo que tenés que contratar gente que huele, sentarte en la mesa de los número 10. Oye, creo que queda bastante explícito con este ranking y que en realidad así es, aunque no lo manejes en tu empresa o en tu círculo cercano. La realidad es que tú sí estás midiendo a las personas para saber no solo a quién promueves, con quién trabajas. Eso es una realidad para poder crecer en cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño que tenga. Y sí, y después, bueno, obviamente la intuición, porque se la menosprecia muchísimo a la intuición. Muchas veces, y más nosotros los latinos que tenemos mala fama, ¿no? Entonces, cuando vos le hablas de intuición a un alemán o a un americano, viste que está todo por Excel, es difícil. Pero la intuición es muy importante. Y obviamente tenés que tener hechos fácticos que te ayuden a ponerle un puntaje a la persona. Suena medio frío lo del puntaje, pero no lo pienses así. Cuando yo analizo un puntaje de una persona, veo todo, no veo solo su formación curricular, o sea, su currículum o lo que hizo, sino cómo se fue desarrollando. Y ahí viene la intuición, decir, a ver, tengo un gut feeling, tengo esa corazonada que me dice tal cosa. Y una vez con un psicólogo corporativo, muy amigo mío, mi mentor en realidad, eh, yo fui a tratar de destrabar esto, porque había decisiones que yo las tomaba en un mercado emergente como Latinoamérica. Muchas veces vos tomás decisiones y no sabés por qué estás tomando o por qué estás pensando que esa puede ser la solución. Y yo digo, está muy menospreciada la intuición. Y me dice, no, la intuición en realidad es un hecho fáctico, son un montón de cosas que tu cerebro va guardando en el rígido, que no tienen un nomenclador. Hacé de cuenta que tu cerebro es un rígido, que hay un hueco que es la intuición, guarda ahí un montón de experiencias que impactaron positivo o negativamente, y que a la hora de tomar una decisión, por alguna cuestión natural, el cerebro va a buscar eso. Muchas veces hay una parte racional del cerebro que lo cancela. Las personas de decisión más racional no es que no tengan intuición, la tienen, bloquean el canal. Las personas que somos un poquito más pasionales o que tomamos más decisiones con el corazón, le damos mucha bolilla, le damos mucha importancia y relevancia a la intuición. Cuando va el cerebro a buscar esa información, vuelve y te dice, toma esta decisión, no te dice por qué, pero hay algo que impactó en tu cerebro que te dice, dale por ahí o no vayas. Y a veces es muy difícil de explicar. Pero bueno, ahora creo que hay muchos psicólogos corporativos, hay mucha movida en ese orden que le está empezando a dar un poco de relevancia. Y esto te lo digo porque creo que es un factor muy importante en la gente. Si yo te digo que somos seres sociales, que necesitamos del contacto, que necesitamos realmente ver en el otro algo, bueno, sería muy flojo quedarnos solo con el currículum. Al final del día, las entrevistas iniciales siempre son así, son muy frías. Parece el truco, el juego del truco en Argentina, viste que se miente. Mienten de un lado y mienten del otro, o por lo menos el candidato miente sobre las experiencias y la corporación esconde algunas informaciones que podrían ser vital por parte del candidato para tomar la elección. Pero bueno, eso es parte de los procesos de selección que también creo que en algún momento van a empezar a cambiar. Oye, me gustaría preguntarte si tú realmente esperabas llegar tan lejos en el mundo corporativo, si tú lo veías como un objetivo real cuando arrancaste. Como me preguntaste en la música, o sea, no, tengo que ser re honesto. En realidad, cuando yo tomo la decisión, mi primer compañía se llama Grifols, es una gran empresa española hermosa de una familia que hace hemoderivados, factor 7, 8, 9, son factores coagulantes de la sangre, albúmina. Yo empiezo a trabajar ahí y a mí me contratan por mi formación médica. Y yo todavía estaba estudiando medicina y pensaba no dejar de estudiar medicina. Pero bueno, yo ya tenía una hija y tenía que producir y tenía que ser exitoso en ese trabajo. Me habían contratado como vendedor y me mandan a Barcelona a hacer un curso, a entrenarme. Me contratan y me mandan a Barcelona un mes a hacer un curso. Yo estaba en el último año de medicina. Y bueno, medio como que se me complicaba. Le digo, no, pues yo no me puedo ir. Bueno, flaco, decidite, te contratamos, tenés que entrenarte. Y me fui allá y vi un mundo corporativo en el cual sentí que digo, para,
a todo, qué voy a hacer de mi vida? Porque esto está buenísimo, esto está bárbaro. Cuando vi eso me gustó, dije, si soy vendedor, ¿qué sigue después? Y ahí empecé a pensar, y cuando volví vi que trabajar fuerte y obtener objetivos y estudiar medicina en ese momento no se me estaba dando bien, dije, me parece que esto va por otro lado. Y ahí tomé la decisión de dejar medicina, concentrarme en lo que quedaba ese año en Grifols y empezar a estudiar administración, que es lo que hice. Eh, pero en ese momento, si vos me preguntás si pensaba llegar tan alto, no, pensaba que ya está, que este era o sea, este era el tablero en el cual yo me tenía que mover de ahora en más. Ya no tenía otra chance más. Médico no voy a ser, bueno, voy a ser corporativo, tengo que ser lo mejor que pueda hacer dentro de este tablero de juego. Ya no es más el otro lo guardé, dejé los libros de medicina en el último instante y dije, ahora tengo que agarrar este tablero y conocer las reglas. Y así fui más o menos avanzando. Y después sí, obviamente, cuando vos ves que vas obteniendo resultados, que mantenés tus principios y valores, que lo lográs mantener, esos principios y valores, medio siendo un outsider de las corporaciones. Decir, bueno, no es tan difícil, no es tan difícil. Y ahí fui peleando y logrando, peleando y logrando, peleando y logrando. Y bueno, lo concretamos. ¿A qué te refieres con la parte de valores? ¿Qué cosas van pasando en el camino? Bueno, Eh, es fácil esto. Yo creo que las compañías vos tenés que hacer política en las compañías. Y todo te lleva a creer que, o muchos de los ejemplos en los que yo he visto en estos años, te llevan a ver que hay más política que acción. Y yo dije, si yo tengo que hacer 80% de política para crecer y mejorar, esto no me gusta, no me divierte. Básicamente el valor de vida es, no hago lo que no me divierte, no hago lo que no estoy convencido. O sea, yo entiendo que hay que tener herramientas políticas, las tenés y las necesitas. Yo creo que ahí hay un Pareto muy claro. 20% de política creo que es un buen porcentaje. Cuando hablo de política hablo de negociar, de hablar, de entender. Muchas veces te toca cambiar figuritas, en el sentido de, bueno, ok, yo necesito promover esta persona. Mis grandes disputas siempre fueron por gente. Eh, y obviamente, bueno, en algún momento también por reconocimiento, que eso es algo que para los que tenemos ese tipo de valores es tan importante como el dinero, el reconocimiento. Entonces, ahí donde digo es, 80% de tu tiempo tiene que estar concentrado y enfocado en conseguir objetivos para la compañía, o sea, para la organización que te paga, con las herramientas que te da la organización, ¿no? Y dentro de los marcos que son responsables, dentro del compliance, dentro de un montón de cosas que corresponde mencionar porque son importantes. Pero sí creo que te tenés que divertir. Si no te divierte lo que haces es muy difícil. Es de nuevo volver a lo mismo que vos planteaste, ¿no? ¿Qué es cuidar a la gente? Y ponerla a hacer lo que le gusta hacer. Ponerla a hacer lo que le gusta hacer. Y yo tengo en eso tengo un ejemplo. Yo fui a vivir a Colombia, me contrataron como gerente general del INDE, una empresa de gases medicinales. Y la realidad es que bien, pero fui un poquito engañado porque había que hacer una reingeniería. Eso me enteré después sobre la marcha. Entonces, cuando me enteré de eso, dije, bueno, ok, yo hago la reingeniería. Si es que no vamos a cortar el 80% de la gente. Tenía un sindicato muy fuerte. De hecho, a mi llegada ya me querían cocinar en una olla en la puerta de la empresa. Los sindicalistas, gente hermosa, por cierto. Pero había un señor, Jairo, de Santander. Santander es un área de Colombia de gente de mucho carácter, que tenía 61, 62 años. Yo era un tipo joven de 30 y pico, ya con experiencia gerencial, pero todavía con un montón de pensamientos bastante tontos, podría decir de otra manera, pero no puedo porque este es un podcast educado. Y me acuerdo que este señor venía a las presentaciones a Bogotá y no tenía presentaciones, no hacía nada, y qué sé yo. Yo tenía una asistente, una señora también de 60 años, Estela, y me dijo, y yo lo quería echar, en el acto lo quería echar, lo quería despedir en el acto.
un tonto. Y Estela me dice, mire, yo le recomiendo, ¿por qué no viaja a Santander y va a conocerlo a Jairo? Y le digo, sí, bueno, va a ser la última chance. Voy a ir a Santander porque no me queda otra. Quiero ver a ver de qué se trata ese mercado para ver a quién ponemos. Llegué a Santander, me recibió, bajé del avión, fui del aeropuerto, qué sé yo, fuimos a trabajar toda la mañana, ya me sorprendió positivamente el trato que tenían los hospitales. Llegó el mediodía y el tipo me llevó a su casa, almorzamos en la casa, después la mujer le trajo sus pantuflas, se desapareció, le digo, discúlpeme señora, ¿dónde está Jairo? Ah, no, Jairo duerme la siesta. O sea, yo quedé una hora con la señora, Jairo se levantó, me llevó, 3 de la tarde, empezamos de nuevo, terminamos a las 7. La realidad es que volví totalmente convencido que era lo mejor que nos podía pasar, Jairo, y era lo mejor que nos podía pasar. Era un tipo que tenía un control de la zona, una zona áspera, una zona complicada, un control de los clientes, un manejo comercial, un entendimiento del negocio que yo no tenía. Entonces volví automáticamente, me junté con Estela y le dije, mire Estela, haga lo siguiente, cada vez que Jairo tenga que venir a hacer una presentación con todos los gerentes, usted lo sienta un día antes acá en Bogotá, él le dicta, usted le hace la presentación, porque él el PowerPoint no lo maneja, y no lo va a saber manejar. Hágalo usted. Él lo que sabe mucho de negocio. Me fui yo y Jairo todavía está. No, armamos la jubilación de Jairo. Ese es un gran ejemplo de un tipo de 35 que creía que se las sabía todas y que aprendió muchísimo de un señor de 60 que era vendedor toda su vida. Y me parece que eso es un ápice de lo que uno puede hacer por la gente, de entender qué es lo que mejor hacen y qué es lo que te sirve para traer éxito a la compañía, básicamente. Y al final, como mencionas, es enfocarse en las cualidades de las personas, porque al final están ahí en ese trabajo, con esas responsabilidades, por esa propuesta de valor que trajeron, por esos puntos positivos. Sí, y el viaje a Santander fue un viaje intuitivo, pero no fue un viaje convencido. Me fui para decir, voy a conocer, al revés, lo pensé al revés, voy a ir porque antes de que lo eche, tengo que conocer qué tiene ahí. O sea, lo pensé al revés, lo pensé mal, pero eso me trajo una enseñanza. No, calm down, bajá, analizá, mirá, conocé lo que están haciendo de verdad. Y no la herramienta corporativa, porque a nadie le importa si tiene por lo menos a mí, nunca me interesó mucho si el PowerPoint es lindo o es feo. A mí me importa la información que me trae el PowerPoint. Con lo cual, nada, es importante entender eso. Y te preguntaba si lo hiciste consciente o no consciente el hecho de llegar a este nivel corporativo, sobre todo por la decisión que tomaste de tu año sabático. ¿Qué te orilla tomar un año sabático y hasta cierto punto desprenderte de el habitual que ya tenías por 26 años? ¿Y a qué te enfrentas cuando lo haces? Al principio sentí que me sacaba una mochila pesadísima, pero porque también, a ver, de nuevo, son muchos años y de los últimos 16 que fueron en la misma organización, los últimos 9 fueron como presidente regional, una posición con muchísimo desgaste. Parece que no, pero sí. Y más cuando te lo tomás de la manera en la que me lo tomaba yo y en una organización que si bien es una organización grande, es una organización en un mercado de nicho, en la salud. La salud no es mercado masivo, consumo masivo. La salud es un nicho, por más que sea un nicho enorme, es un nicho. Y si a eso vas a discapacidad, es un nicho de un nicho. Entonces, había que tomar el toro por las astas y cambiar el paradigma de cómo se atendía ese mercado. Y de hecho lo hemos hecho. Lo hicimos durante esos 10 años en toda Latinoamérica con un equipo muy lindo, muy profesional en algunos casos, y eso demanda mucho tiempo. No es el presidente regional que está atrás de un escritorio en su headquarter en la ciudad que le toque, sino que es visitando los mercados, estando con los clientes, estando con los embajadores, y eso demanda muchísima energía y a mí me demandaba muchísima emocionalidad. Entonces, en algún punto había una pequeña erosión ya. Con lo cual, al principio resultó ser una cosa como un get rid of, o sea, sacarte una mochila pesada, de carga energética pesada. Después, obviamente, empezás a extrañar algunas cosas, sobre todo el contacto humano. Yo medio que me metí en una burbuja, soy un lector
empedernido y obviamente tenía poco tiempo para leer, pero yo siempre leí. Y este último año, no sé, debo haber leído, no sé, no te sé decir cuántos, pero bueno, libros que me recomienda mi mujer, libros que me recomiendan amigos, libros que veo. Algunos los dejo porque no son lindos. Relecturas. Y entonces dejé de extrañar un poquito y el afecto empezó a llegar. Entonces es como que me sentía acompañado. El afecto, digo, de ex colaboradores, de los embajadores. Vos pensás que creamos un programa que se llamaba Embajadores, que eran, bueno, en México hay, en todos los países de Latinoamérica hay. Y es gente que quiero mucho. Es gente que tiene, entre comillas, te lo digo, una discapacidad, pero que la venció con muchísima resiliencia y a través de los productos de esa empresa, obviamente, eh, trascendió hizo un overcome enorme a esa discapacidad y la transformó en una ventaja y en un cambio paradigmático para su vida. Entonces empezaron a llegar como esta compañía, de alguna manera, de lo que habías hecho en su momento en la corporación. Pero ¿qué te llevó? Digo, yo entiendo la parte del estrés que puede causar la carga energética. Yo le decía a un tipo, bueno, como Mariano, que creo que es de las personas que más tiempo que he conocido que estuvo dentro del mundo corporativo, y le decía, es que ¿cómo aguantas? 28, me gana por 2 años. ¿Cómo aguantaste si pues yo aguanté nada más como 5? Y yo dije, esto no es vida, no hay dinero, no hay dinero suficiente. Que pague esto. No, claro, eso, o sea, yo lo veía y te lo comparto, ¿no? Yo iba, por ejemplo, al banco con mi esposa y dices, es que cómo puede estar aquí las personas tantas horas secuestrado que no puede salir, o sea, tú ya lo ves de una perspectiva diferente cuando ya saliste de esa carrera, y no porque ganes mucho o poco, sino porque realmente estás secuestrado por tu tiempo. Yo lo veía como al inicio como ese extremo. Entonces a mi esposa, no, hay que hacer un cambio. ¿Tú cómo lo viviste y cómo lo has reflexionado a lo largo de este año sabático? Es interesante. Bueno, igual me pusiste un ejemplo, no, sí, con todo respeto para los bancarios, ¿no? Para los empleados bancarios. Pero bueno, mi trabajo siempre fue bastante más libre y como siempre, como te dije antes, los valores, ¿no? El tema de pelear por cierta individualidad, no individualismo, individualidad, poder... El que viene del área comercial tiene un espíritu más libre, ¿no? A mí me gusta la calle, yo aprendí mucho del negocio en la calle. Y después trasladé eso a un puesto gerencial y a un puesto de dirección y a un puesto de presidencia y seguí estando muy en contacto con la calle. ¿Cómo tomo eso? Al principio me sobraban horas. Al principio me sobraban horas. Acá hay sobrevuela en esta familia un chiste familiar que es, uy, papá ya está aburrido. O sea, porque pasaba que había días que yo ya estaba buscando a la gente para hacer algo y claro, cada uno tiene su tarea. Mi mujer tiene sus actividades, mis hijos tienen sus actividades, tengo un hijo viviendo afuera. Entonces yo por ahí, cuando no me daba bolilla ninguno acá, llamaba a mi hijo en Estados Unidos y me decía, pa, estoy estudiando o estoy entrenando y yo, viste, entonces ahora ya hay un chiste que es, papá ya está aburrido y me sobraban horas, pero las empecé a utilizar bien, empecé a hacer cositas, ya te digo, empecé a hacer cosas con la música, empecé a hacer cosas con compañías, empecé a direccionar un poco por el lado del placer, por un lado, el placer de hacer música y de estar en el tema de la música, pero por otro lado el placer de ayudar, que es la consultoría. O sea, la consultoría es una forma más de ayuda, de colaboración, de servir. Y creo que por ahí va un poco lo que hice estos últimos, te diría, la verdad, este último año, porque yo terminé mi carrera en junio del año pasado, los primeros 6 meses fueron de total paz y después empecé a moverme un poco más después del verano y bueno, hice consultorías acá, consultorías allá, ayuda a algunos totalmente no rentada, gente del mercado que me ha venido a buscar. Y bueno, empecé a utilizar un poco mejor el tiempo, pero la primera parte, ya te digo, me sobraban horas. Y eso me generaba un poco de ansiedad, ¿no? Al principio. Y que de alguna manera, pues también se necesita ese tiempo libre para
pues, a veces valorar a dónde va tu tiempo, a dónde va tu energía, dónde estás parado, que creo que a veces es lo que no dimensionamos, creo que a veces pensamos que tenemos muchos años todavía por delante con salud, con energía. Bueno, Y eso es muy importante lo que acabas de decir, Alberto. Hay dos temas interesantes. Mencionaste la palabra estrés y decís y mencionaste algo que me parece genial, que lo estoy empezando a discutir con unos amigos, que es que nosotros pensamos la vida como que somos inmortales y un día para otro, pimba, algo te pasa. Entonces, dos cosas. Por un lado, yo viajaba 120, 130 días al año durante 9 años. Y eso es duro. Venía de una relación con los viajes tremenda porque mientras yo era Managing Director para Conosur, me dieron una doble función con Ibérica. Entonces yo conducía 2 regiones al mismo tiempo y yo pasaba 10 días en España y el resto acá, o 5 o 6 días en España y el resto acá, España y Portugal. Entonces eso lo hice durante 4 años, eso significaba 12 a 13 viajes por año durante 4 años, cambiando de uso horario, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y, y todo esto te lo cuento por el tema del estrés. Mientras yo hacía todo eso, además corrí 4 maratones, 2 medias maratones, bueno, un sinnúmero de cosas que hice a nivel deportivo que creo que me salvaron. Eso tiene la relación con Mariano, el reencuentro con Mariano. Eso me salvó, pero hay una cosa que hice mal, que fue minimizar el estrés. Y eso es algo que me gustaría dejar claro acá. El estrés es mentira. Yo siempre decía, a mí el estrés no me afecta. Yo paso hoja. Sí, es verdad, hay diferentes capacidades de aguante, eso es otra cosa, pero el estrés está ahí y va haciendo, es la gotita que horada la roca. Entonces hay que darle mucha importancia al estrés, hay que darle mucha importancia a los espacios personales, hay que poner límites, hay que saber balancear. Es verdad que yo soy un convencido que cuando vos trabajás en una corporación, el balance es por fases. Es mentira de que vos tenés la vida bien, que vas a poder, siendo CEO, vas a poder tener la vida balanceada. Vos lo que tenés que lograr es, bueno, este es el momento de la compañía y ahí te dispensa y te entiende tu familia. Y a la compañía, este es el momento de mi familia, o este es el momento de la batería, o este es el momento de mis amigos, y este es el momento de mi salud. Y también te tiene que entender. Y eso es muy importante. tú dirás que de alguna manera resignificaste lo que era el éxito o lo que era tu futuro inmediato, tu futuro a largo plazo, no solo profesional, sino de vida, una vez que hiciste este cambio? No, no, en eso ahí yo no tuve necesidad de resignificar el éxito. Yo creo que el éxito más grande que tengo es haber construido, lo digo en serio y parece una frase hecha y muy remanida, ¿no? Porque todos dicen, no, que mi familia, que mi mujer. No, lo mío sí es así. Siempre quise, como cuando era chico, quería ser médico y quería tocar la batería. Bueno, por imagen y semejanza, siempre quise tener una familia bien conformada, y creo que el éxito está en la construcción familiar. Y obviamente que la carrera profesional me llena de orgullo, y haber llegado donde yo llegué y haber logrado las cosas, porque una cosa es llegar y otra cosa es lograr, son dos cosas bien distintas. Hay mucha gente que llega a puestos muy altos. La pregunta es, ¿qué hiciste? ¿Qué podés acreditar? A mí lo que me llena de orgullo o que me hace sentir exitoso son esas acciones que vos decís, esto quedó. Y eso sí, está claro que está dentro de la explicación de lo que yo considero éxito. Lo podría lograr con una tarjeta que en vez de decir CEO, Regional President, diga Sales Manager. Y hubiera sido igual de exitoso para mí. Obviamente que llegar a esos lugares y a esos lugares de poder, eh, y lo digo así, de poder, de toma de decisión, de responsabilidad, es también un mérito, por supuesto que sí, y en el mundo en el que nos manejamos. Pero no tuve necesidad de hacer una resignificación del éxito. Cuando yo volví acá, más allá de la poca costumbre de tenerme mucho tiempo en casa, todo estaba bien, todo estaba hermoso, y eso hace que sienta que soy afortunado.
Y parece, de nuevo, insisto, no soy muy viste, de cositas rococó o románticas, pero tengo que ser honesto con eso. No tengo esa jactancia de decir, oh, porque yo fui tal cosa. De hecho, muchas veces me olvidaba que era el presidente regional de una compañía multinacional y que tenía 500 familias sobre mis espaldas. No es que me olvidaba en el sentido de, no me lo creía, o sea, soy igual que vos, estamos en la calle y vamos a visitar al cliente. Y eso creo que también me ayudó Es a como, construir un estilo también, ¿no? A construir un estilo. es como no el título define quién eres y el día de Ah, mañana que no lo tengas, quién soy sin este título, que pasa bastante en todas partes, ¿no? Creo que hasta cuando eres emprendedor llegas y es que soy emprendedor y tengo pues no. Creo que el verdadero éxito, yo lo platicaba después de más de 100 episodios, pues realmente viene más en la decisión, o sea, por la decisión de qué haces con tu tiempo. Te dices, oye, no voy a agarrar este proyecto y mejor voy a pasar el tiempo con mi familia, voy a ir con ellos de vacaciones, voy a dedicarle tiempo a mis hijos. Ahí es donde ves un cambio en el éxito porque tienes el poder de decidir. y vos decís algo que es interesante, que tiene que ver el manejo de tu tiempo. Por eso digo el equilibrio. El equilibrio. Yo nunca negocié enero. Vos sabés que acá enero y febrero son las vacaciones. Y más de la mitad de Latinoamérica está de vacaciones en enero. Y, y no es que yo no negociaba mis vacaciones, no negociaba mis vacaciones y nada de nadie de mi equipo. Porque como vas a contratiempo con el otro hemisferio, eh, el 6 de enero había gente que tenía la nieve por acá en Alemania y quería que les estés pasando informes y acá está la gente de vacaciones y los clientes se van y cierran sus puertas y eso fue un trabajo de año tras año discutir y pelear y decir, muchachos, ustedes en julio, agosto no encontramos a nadie, llamamos y no encontramos a nadie y nosotros respetamos, respeten. Y eso, por ejemplo, vos me hablas del éxito, y el éxito es haber estado todos los eneros en familia. Si me preguntás, es eso. Y que no solamente lo haya hecho yo, lo haya hecho el gerente de ventas y el vendedor de Catamarca, que es una provincia a 1000 kilómetros de acá. O sea, básicamente eso es importante. Y como dijiste vos, la tarjeta no te define. Porque ¿sabés qué pasa cuando vos te vas? A los 3 días no te llama más nadie. Yo ya lo sabía, por suerte. A mí no me agarró de sorpresa. No me deprimió para nada, pero a los 3 días nadie se acuerda de vos. Rey muerto, rey puesto. Es así. Mi caso fue un poco distinto en el sentido que ellos tomaron la decisión de no generar un reemplazo rápido, pero nadie. Lo que, por eso te decía, me empezó a dar mucho placer y gusto los contactos de gente de corazón que te decía, che, qué lindo esto, mirá, estamos haciendo esto que, claro, y vos decís, eso empezó porque lo hicimos nosotros. Entonces te pones re orgulloso y te pones re feliz. Y entonces ahí empezás a decir, ves que no hacía falta que te llamen a los 2 días. Yo no necesito tener las viudas de, viste que existen las viudas de, no, ¿para qué? El afecto sincero que está relacionado con las acciones concretas que dejaste. Eso es lo que para mí define el éxito. Ya cuando entiendes que realmente nadie, ni tú mismo eras indispensable, Claro. creo que esa sensación del ego es eso, es sentir que eres indispensable y por ende, pues de ahí viene a inflar un poquito o justificar un poquito todo el tiempo que le dedicas a trabajar. Sí, y de nuevo, por otro lado, bueno, el cementerio está lleno de indispensables, ¿no? Esa frase es muy valiosa en esta charla, pero la realidad es que también además te das cuenta que al final del día la compañía sigue existiendo y va a seguir existiendo. Yo trabajaba en una compañía de 120 años, o sea, eh, ¿por qué va a cambiar? Porque una persona, sí, tuviste una historia de 16 años dentro de 100 años, o sea, sos un nada, un quinto de lo que significa esa compañía. Con lo cual es importante, sí, construiste algunas cosas. Ahora, también después, obviamente, sobrevienen las decepciones, las deslealtades, las personas que te diste cuenta que por ahí te juraban lealtad y cariño y al final del día no, pero como no le debes nada a nadie, ni la compañía a vos, ni vos a la compañía, al final del día es un contrato.
Yo lo viví de una manera diferente, vos lo viviste de otra y no lo sabía. La diferencia es la honestidad con la cual se transmite el vínculo en el momento que lo estás transitando. Para mí es ahí. Eso es algo que por ahí te genera una decepción con retroactividad. Puedes decir, uy, si hubiera sabido, entonces yo no. Pero bueno, con el diario del lunes somos todos de té. Pues a lo mejor no hubiera sacrificado sábados y domingos y días festivos y hubiera ido a la boda de mi hija y bla, 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 ¿no? Exacto. Por eso que a la boda de tu hija no puede faltar, al estreno de teatro de tu hija no puede faltar, a la presentación de un libro de tu mujer no puede faltar, a los cumpleaños tenés que tratar de no faltar. Muchas veces resignás esas cosas, pero bueno, ese sería también un mensaje, ¿no? Para los pibes jóvenes que quieren ir a una corporación. Sí, o digo, cualquier tipo de trabajo, hasta tu propio emprendimiento, que sepas También. que tu vida no es ese emprendimiento y puede ser ese o 20 diferentes. Hay una frase que me estoy acordando que es lo más importante es mantener como lo importante, siempre lo más importante, algo así. O sea, que siempre sepas por qué estás haciendo las cosas, cuál es el propósito real Ahí va. de tus Ahí va. acciones. Y eso generó, hablando un poco de mi experiencia, ¿no? Eso genera un poco una divergencia con las corporaciones. Cuando las corporaciones olvidan el verdadero significado de lo que venden, yo hablo de vender porque al final del día son empresas que comercializan, ¿no? No importa la importancia del producto. Alguien vende mayonesa y otro vende una prótesis o una silla de ruedas. Lo importante es entender qué vendés. Cuando te olvidas el propósito real de lo que estás comercializando o el propósito real que tiene tu organización, ahí estás entrando en una crisis severísima. Y eso por lo menos a mí me genera una divergencia. O sea, ahí me da ganas de irme para otro lado porque yo estoy convencido de ese propósito. Entonces digo, podemos flexibilizar, como siempre te digo, pero hay cosas que son del core. Y el propósito es algo que es muy valioso si lo encontraste. Si vos verdaderamente encontraste el propósito de tu organización, vamos a poner el caso de una empresa de salud, que es servir, obviamente tenés que, no, el EBITDA tiene que ser bueno, pero tenés que servir, tenés que servir. Y si olvidaste el propósito, ahí a mí me genera una divergencia. Y si realmente el cambio que estás haciendo en el mundo es más a la cartera de los accionistas, entonces posiblemente estás desperdiciando tu tiempo. Ahí sí, sobre todo si lo vivís con la pasión que lo vivo yo, ¿no? Oye, Marcelo, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, en todos estos años, pues no solo de trayectoria profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas? ¿Cuál ha sido la lección para ti más impactante que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Bueno, como te digo, yo tengo una frase en latín que me acompaña desde los 15 años, que es non ducor duco. No soy conducido, conduzco. Y cuando vos pensás en esa frase, no tiene que ver con ser el jefe, tiene que ver con estar vos al volante de tu vida. O sea, realmente conducir tu vida, independientemente de la corporación, del negocio, es eso, hacerte dueño de tu vida. Y eso me llena de felicidad hoy. Me llena de orgullo cuando yo relaciono el éxito. Vos nombraste el éxito, algo que no logro dimensionar en cosas, sino yo lo pongo en actitudes. Y estar al volante de mi vida me da muchísimas satisfacciones. Y digo, sí, obviamente a veces es más difícil, porque es más fácil ser complaciente con ciertas cosas o pelear un poco menos o no defender ciertas cuestiones. Sin embargo, yo creo que eso es muy valioso y que ese es el verdadero mensaje no un mensaje que quiero dejar, sino el mensaje que me llevo de todos estos años. No claudicar con respecto a estar al comando, pero al comando no de la organización. Cuando me tocó estar al comando de un equipo de 3 vendedores, me encantaba, y sentía que ellos 3 eran una extensión mía, entonces, pero bueno, eso, non ducor duco, no soy conducido, conduzco. Y que el conducir trae responsabilidad y es responsabilidad de tus acciones. Muchísima.
Y yo creo que no hay mejor responsabilidad o de algo de hacernos responsables de pues, decisiones que nosotros tomamos, que no alguien las tomó por nosotros. Creo que de esas es de las que no nos arrepentimos, de las que tomamos nosotros. Exacto. Y al final del día, de nuevo, puede estar equivocado y después asumir el error, que eso es parte de los seres humanos, iba a decir de los hombres, pero hay que ser inclusivo. Digo, de los seres humanos, de todos los seres humanos. Hombres y mujeres necesitan hacerse responsables de sus errores también. Y eso es conducir. Eso es conducir también. Es disfrutar, pero también hacerse responsables cuando no sale como esperabas. Claro, por supuesto. Es como funciona la vida. Nada, nada. Decime quién tiene. Mira, hay un entrenador de mi equipo que tiene hoy 68% de efectividad entre partidos ganados y partidos perdidos. Y lo están cuestionando. Y el tipo se puso frente a la cámara y dijo: estamos jugando mal, asumo el mal momento, la responsabilidad es mía. Los hinchas de River lo amamos. Sin embargo, lo están cuestionando todos. Todos, desde mi hijo para abajo, todos, todos. Y tiene 68% de efectividad en fútbol en Argentina, que es complicado. Es muchísimo. Y bueno, lo están cuestionando, pero el tipo agarró el micrófono después de perder, partido desastroso el domingo, y dijo: estamos jugando mal, no voy a claudicar, voy a seguir para adelante, estamos en el camino correcto, me equivoqué en esto, nos equivocamos en esto y vamos a hacer esto. Perfecto. Eso es conducir. Totalmente de acuerdo contigo, Marcelo. Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada, pero también, oye, pues platícame un poquito de qué ver tu nuevo podcast con Mariano, que sé que están por grabar. Está buenísimo. Bueno, ese es un podcast que yo me acuerdo que Mariano decidió, estaba en el proceso de salida y cuando apenas salió, me acuerdo que lo llamé y le dije: ahora es el momento. Yo todavía estaba trabajando. Tenemos que hacer un podcast juntos, tenemos que hablar. Uy, me dice: sí, estaría buenísimo y qué sé yo. Y creo que en realidad los dos tenemos el mismo pensamiento. Si bien somos bien diferentes en el estilo de management o ciertos rasgos que tenemos de personalidad, tenemos el mismo enfoque. Creemos que podemos aportar y agregar valor y decir algo interesante que le pueda servir a algunas personas, sobre todo aquellos que quieran trabajar en una corporación o inclusive los entrepreneurs, porque creo que la experiencia que hemos acumulado con tantos años nos da una casuística enorme. Y bueno, va a estar bueno. Tenemos delineados ya los primeros 5 o 6 capítulos. Nos está faltando tiempo de engranar un poco. Te tenemos a vos, Alberto, como asesor y obviamente queremos que salga cuanto antes. Va a estar bueno. A mí me parece que va a ser una herramienta interesante o algo más para ponerle play en YouTube y escuchar a dos tipos hablar de algunas cuestiones que me parece que pueden agregar valor. Oye, pues todo el éxito en este nuevo proyecto. La realidad es que vivimos, creo que en una era donde hay muchas personas, a lo mejor hasta yo me incluyo, que no tienen toda la trayectoria, y no estoy hablando solo de la profesional, sino esos años que solo dan esas canas, ¿no? Que solo da la experiencia de vida. Realmente sentarse a escuchar personas que cada palabra de eso pues, te cambia el panorama y te ahorren a lo mejor un par de añitos de frustración y de cansancio que te puedan ayudar pues, a alcanzar de manera más fácil los objetivos, cual sea que sean. Y sí, todo lo que podamos hacer para cortar camino, siempre creo que es bienvenido. Obviamente después cada uno tiene que crear su propia historia, tiene que transitar su propio camino, también te la tenés que pegar contra alguna pared, porque si no es imposible aprender. Pero bueno, creo que puede sumar y creo que va a sumar. Y va a estar, mira, en principio a mí me divierte muchísimo y a Mariano también, con lo cual creo que va a estar bueno. Oye, pues ya lo estaremos viendo. Y pues te agradezco de nuevo, Marcelo. Y pues recuerden que todo avance es progreso. Pues nos vemos la próxima. Bueno, Alberto, muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto. Te mando un abrazo gigante. Claro que sí, pues nos vamos a estar viendo. Muchas gracias. Dale, chau, chau.
Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.